¿Qué onda, familia? ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a nuestra experiencia en línea. Ya tenemos nuestras puertas abiertas. Si tú no nos has visitado, yo te invito a que vengas. La estamos pasando muy bien y la verdad es que la experiencia que se vive en línea es muy diferente a lo que estamos viviéndolo presencialmente. Son dos conceptos completamente diferentes. Entonces lo que estamos haciendo es pues lo que se transmite el día domingo, nosotros lo grabamos para podértelo transmitir a ti por medio de las redes sociales. Pero si no nos has visitado presencialmente, yo te invito a que vengas. La estamos pasando muy, muy bien, familia, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Te parece si cierras ahí tus ojos donde estás? Vamos a orar, papá. Hoy creemos que tú estarás hablando palabras del cielo, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios, habla lo que tú quieras hablar, papá. Espíritu Santo, ministra a través de este mensaje. Papá, creemos que tú estás con nosotros, que tú nos instruyes, papá, que tú no nos dejas, papá. En el nombre de Jesús, mi Dios, bendecimos esta palabra que será enviada y declaramos, papá, que produce para lo que es enviada, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy, cuando yo estaba preparando el mensaje, yo le preguntaba a Dios acerca de qué quería, ¿verdad? Que se transmitiera el día de hoy y Él me dijo que era importante hablar un mensaje hacia los hombres, hacia los varones. ¿Por qué? Y yo le preguntaba, bueno, Dios, ¿por qué quieres que hablemos acerca de los varones o de los hombres? Y Dios me decía que como comencemos el año, nosotros estaremos caminando durante el año. Entonces, es importante que si tú eres varón, este mensaje es importante que lo escuches. Creo que te va a edificar, creo que te va a dar un rumbo y creo definitivamente que te va a comenzar a llenar de sabiduría. ¿Sale? Entonces, quiero que me acompañes a la primera cita en Salmos, capítulo 68. Versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Ahora, acompáñame ahí atrasito, al 68, capítulo, ahí adelante, perdón. En 68, capítulo 6, dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí me llama mucho la atención lo que está escribiendo el Salmo de David, porque Dios dice que hace habitar en familia. Entonces, primero quiero empezar con esto. Si tú eres un padre de familia, Dios te ha entregado lo más valioso para Él, que es las almas o que son las personas. Si tú tienes una esposa o si tienes hijos, Dios te ha visto tan capaz que te ha entregado esposa y te ha visto y te ha entregado hijos, porque Él ve en ti la capacidad de que puedas educarlos correctamente. Entonces, toda palabra de descrédito o toda palabra que venga a tratar de sobajar tu identidad, necesitas primero comenzar a reconocer que no viene de Dios. Segundo, comenzar a concluir quién eres en Dios. Necesitas comenzar a identificar la voz de Dios. Y lo primero es esto. Si tú eres padre, si tú eres esposo, Dios te ha entregado lo más valioso, que son las personas, porque Él ve en ti la capacidad de prosperar a esta familia, de educar buenos hijos, de enseñar a tu esposa, de edificar a tu esposa. ¿Okay? Esto es lo primero. Ahora, quiero platicarte que hace como unos 3 meses, como unos 3, 4 meses, yo hablaba acerca de la importancia de ser padres, ¿verdad? De ser padres espirituales y de aquí en la iglesia, de personas que tal vez crecieron sin una figura paterna, pues que se incluyen aquí en la iglesia y han encontrado padres espirituales que les pueden dar como ese apoyo. Y yo platicaba ese día
acerca de un libro que se escribió. Y este libro trata acerca se titula Padres y Elefantes, y trata acerca de una vez que comenzaron a crecer elefantes, empezaron los elefantes, ¿verdad?, a tener hijos en el zoológico, y comenzaron a crecer estos elefantes, los pequeños. Entonces, en este zoológico se empezaron a llenar de un montón de elefantes, había ya un montón de elefantes. Entonces, lo que optaron en ese zoológico fue llevar a los elefantes jóvenes a otro zoológico para comenzar a desocupar los elefantes. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llevar a todos los elefantes más jóvenes a un zoológico diferente. Y los trasladaron. Y ya cuando los habían trasladado y ya los elefantes viejos se quedaron en un zoológico y los jóvenes en otro zoológico, pues los jóvenes estaban en un zoológico y el primer día muy bien, ¿verdad? Y el segundo día también muy bien. Pero ya conforme iban pasando los días, se dieron cuenta que había comenzado a suceder un tipo de desorden en el zoológico donde estaban los elefantes jóvenes. Que donde estaban los elefantes jóvenes, de repente amanecían los hipopótamos lastimados, que de repente aparecían otros animales golpeados. Y entonces a los encargados del zoológico, donde estaban los elefantes jóvenes, se les hizo bien raro y comenzaron a ver las cámaras, ¿verdad? Porque esto sucedía durante la noche. Entonces comenzaron a revisar las cámaras y cuando las estaban revisando, se dieron cuenta que los elefantes jóvenes comenzaron a hacer un desorden total en ese zoológico. Y entonces comenzaron a hacerse preguntas de por qué. Y entonces lo que hicieron fue revolver los elefantes jóvenes de este zoológico con los elefantes viejos de este zoológico. Entonces pusieron viejos aquí y jóvenes acá y entonces ya estaban mezclados. ¿Y sabes qué comenzó a suceder? El desorden comenzó a ceder. ¿Por qué? Hay algo bien importante. Si tú sacas a los padres de la sociedad se enferma. Hicieron un estudio en Estados Unidos que el 70% de los reclusos en Estados Unidos crecieron en un hogar sin padre. Ahora, yo no digo que si tú eres padre y de repente no estás con tus hijos, tú necesitas, pues, primero regresar a ellos. Ahora, si te divorciaste o todo esto, pues yo te quiero dar este consejo. Está al pendiente de ellos. No los deseches. Necesitas estar al pendiente de ellos. Hay algo que te quiero leer acerca de esto. Si me acompañas a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú tuviste hijos y de repente te divorciaste, no los descuides. No los descuides, necesitas seguir al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque un padre no puede ser sustituido. Una mamá no puede jugar el papel de un papá y un papá no puede jugar el papel de una mamá. Entonces no los descuides, provee para ellos. Dios te ha bendecido para que tú puedas aún hacerte cargo financieramente de sus necesidades. ¿Sale? Ahora, quiero leerte en Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Y vamos a leer
del versículo 24 al 33. Y esto te lo quiero hablar a ti hoy como papá. De repente, como padres, la carga que es sobre nosotros, ¿verdad? Es esto de proveer para la familia, de proveer financieramente. Y está bien porque es un rol que nos toca a nosotros como padres, como varón de la casa, como cabeza, está bien. Pero algo que yo quiero hoy invitarte es que deseches todo el afán, que deseches la preocupación. Dios tiene cuidado de ti, de tu fuente de provisión, y también tiene cuidado de tus hijos. Y esto es lo que hoy quiero leer hoy contigo, porque es importante que desechemos el afán, porque muchas veces esto es lo que provoca a veces el enojo o el estar de malas en uno como hombre, porque de repente las cosas no están bien financieramente. Pero algo que yo quiero invitarte hoy y es a que tú puedas comprender que Dios se ocupa también de las finanzas, que Dios no está ausente de las finanzas, que Dios también está presente dentro de tu negocio, que también está presente dentro de tu empleo, dentro de lo que tú haces, ¿sale? Entonces vamos a leer en el capítulo 6, versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Quise empezar con esto porque quiero invitarte a algo a ti hoy. Tú que eres varón, que eres padre de familia, o si tú eres joven y eres hombre y va a llegar un punto en el que vas a ser padre de familia, te quiero dar este consejo que dice la Biblia: no puedes servirle al dinero. No puedes trabajar por dinero. Esto es lo que sucedió en la maldición. Pero hoy tú y yo, que estamos bajo la bendición, bajo el pacto de gracia, no trabajamos por dinero. Hoy nosotros no le servimos a las riquezas. Hoy nosotros le servimos al Dios vivo. Ahora, aquí entra un principio que es muy, muy bueno, que es el principio del diezmo. Cuando tú y yo diezmamos, nosotros estamos reconociendo que no le servimos al Dios Mamón, que no le servimos al Dios de las riquezas, que le servimos al Dios vivo, a Jesús, al Dios omnipotente, a nuestro proveedor. Cuando tú y yo, hombre, varón, diezmamos, nosotros estamos reconociendo que no le servimos a Mamón, que es el Dios de las riquezas, sino que le servimos a Dios. Acompáñame a Génesis, quiero leerte lo que sucedió. Ponle ahí algo en tu Biblia. Génesis capítulo 3, cuando cae la maldición, dice, en el 3 voy a leer en el versículo 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en el 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahorita vamos a subrayar ahí la palabra espinos. Ahorita vamos a ver lo que representan los espinos. Y en el 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, en el versículo 19, no es que Dios estuviera maldiciendo al hombre, sino que Dios estaba describiendo la condición en la que el hombre había caído bajo la maldición. En el 19, en pocas palabras, dice: vivirás para trabajar y trabajarás para vivir. Esto es el estado de la maldición, varón. Esto no es lo que a ti te corresponde. A ti no te corresponde trabajar para vivir y vivir para trabajar. Esto es para los que son ajenos de Cristo. Tú y yo hoy estamos bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de su bendición. Por eso es que hoy nosotros no le servimos al dinero. Nosotros estamos trabajando en una empresa porque nosotros somos la bendición para esta empresa. Hoy nosotros tenemos un negocio porque somos la bendición para la sociedad. Pero no es porque trabajamos por dinero. Ahora, de repente yo te comprendo y de repente cuesta mucho el decir: no, oye Diego, ¿cómo me estás diciendo que no trabaje por dinero?
quiero aclararte este punto. Regrésate a Mateo, aquí en el capítulo 6, en el versículo 25. Dice: por tanto te digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuántas veces? Yo no te digo que no produzcas, que no trabajes, no estoy diciendo esto. Yo te estoy diciendo que no necesitas trabajar bajo la maldición. Trabajar bajo la maldición es esto, que tú trabajas tanto que tu cuerpo se desgasta, que tú te desgastas tanto que olvidaste a tu familia. Esto es trabajar bajo la maldición. Trabajar bajo la bendición es que tú vas a la empresa donde estás, que estás trabajando, o tienes un negocio y vas y Dios puede producir en 8 horas lo que tú pudiste haber tardado 20 años. Esto es trabajar bajo la bendición. Es que tú vas a tu negocio con toda la fe sobre lo que Dios ya te ha dado, sobre que Dios te ha bendecido, sobre que Dios te ha dado poder para hacer riquezas. Y entonces tú te paras en tu negocio con esta identidad. Y Dios te abre puertas y entonces Dios envía clientes a tu negocio. Y entonces en la empresa donde estás trabajando, Dios abre oportunidades. ¿Cómo le pasó a José el Soñador? ¿Qué sucedió con José el Soñador? Dios lo saca de la cárcel y lo pone como segundo sobre Egipto. ¿Quién puede hacer esto si no solamente Dios? Esto es vivir bajo la bendición. Tú no necesitas trabajarle y servirle al dinero. Nosotros hoy vivimos bajo la bendición. Hoy nosotros hemos creído que Jesús es nuestro sacerdote. ¿Qué sucedía? En la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, toda la nación era bendecida de acuerdo al sacerdote. Si el sacerdote que entraba delante de la presencia de Dios se rociaba con la sangre, si la sangre era santa, justa y perfecta, entonces Dios veía al sacerdote, veía esa sangre, y entonces si era santo, justa y perfecta esa sangre, bendecía a la nación por un año. Pero si la sangre con la que el sacerdote se había rociado no cumplía estos 3 requisitos, el pueblo era maldito. ¿Maldito qué significa? Ausente de la presencia de Dios. No es que Dios maldiga, sino que Dios no está presente. Hoy nuestro sacerdote es Jesús. Hoy toda la nación que pertenece al pueblo de Dios, o sea, tú y yo, hoy somos bendecidos porque nuestro sacerdote es santo, justo y sin mancha. Si tú no comprendes esto, tú necesitas comenzar a estudiar un poco más acerca de la Biblia. No podemos seguir tomando la Biblia como algo ligero. La Biblia esconde secretos que solamente serán revelados a ti, que solamente serán revelados a mí. Entonces es importante que conozcas la Biblia, varón. Los asuntos de Dios no son asuntos solamente para las mujeres. También son asuntos para ti como hombre. ¿Por qué? Hay un principio. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo 3. Dice: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primero está Dios, y luego está Cristo. ¿Okay? Jesús decía algo: yo no hago otra cosa, sino lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, por esto es que Jesús todo le funcionaba. Por eso es que Jesús, que había sido introducido dentro de este pacto de la bendición, él caminaba en esto, porque él veía hacer a su Padre y entonces él lo imitaba. Ahora, ¿qué necesitas hacer tú, varón? Aquí dice algo muy claro: necesitas imitar a Cristo.
De repente hay machismo que se levanta y dice, es que yo soy tu cabeza, mujer, y necesitas obedecerme. Esto no es bíblico, porque si tú no estás sometiéndote a quien es Cristo, pues ¿cómo la mujer se va a someter a ti, varón? Pero si tú te sometes a quien es Cristo, entonces la mujer no necesitas decirle que se someta a quien eres tú, sino que ella por este amor y porque se siente protegida contigo, lo va a hacer. Pero necesitas tú someterte a quien es Cristo. Quiero leerte otro pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 29. Lucas 6:29 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Hay algo que yo he visto, que de repente se ha perdido mucho la masculinidad, y de repente se cayó mucho en lo que es este machismo. Pero ¿sabes qué sucede? La masculinidad, y te leo este pasaje porque ahorita lo quiero explicar, pero la masculinidad es portarte varonilmente. Tú no puedes estarte ofendiendo por lo que sucede en tu casa. Tú no puedes estarte haciendo la víctima, porque tú eres la cabeza, tú eres el modelo. Primera de Corintios 11:3 lo acabamos de leer y dice, nuestro modelo es Cristo. Y nosotros somos el modelo para nuestra mujer, para nuestros hijos. Entonces, ¿qué necesitas? Este pasaje dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Pero no es literal de que si alguien te esté golpeando y golpeando, tú necesitas ahí poner la carota. No es literal. Lo que este pasaje está diciendo es, si alguien te pega en la mejilla, no le respondas. No le des la capacidad a esa persona de controlarte. Porque si tú le pegas, esa persona acaba de controlar cómo tú vas a reaccionar. Tú como varón no puedes reaccionar ante las situaciones que se viven en tu hogar. Tú necesitas accionar, necesitas saber qué, necesitas decidir qué vas a hacer. ¿Tus hijos están viviendo por de repente rebeldía y estas cosas? Necesitas saber qué hacer. Sucedió un caso en el que David, sus hijos de David comenzaron a tener una bronca. Y David no supo qué hacer. ¿Y sabes qué sucedió? Por no saber qué hacer, uno de sus hijos al final ya quería matar a David. Te quiero dar aquí un consejo. En la parábola del hijo pródigo, si tú has leído esta parábola, y si no la has leído, yo te invito a que la leas, pero uno de los hijos se va y otro se queda. Lo que aquí necesitamos aprender tú y yo como varón es lo que hace el padre. A uno de los hijos le da compasión, pero a otro de los hijos lo confronta. Estas son las dos maneras en las que bíblicamente nos enseña a corregir a los hijos. Cuando los hijos vienen con una actitud arrogante y todo esto, tú necesitas confrontar a los hijos. Pero cuando el hijo viene con esta actitud de decir, ¿sabes qué, papá, la regué? Tú necesitas darle compasión. Es la manera en la que el padre del hijo pródigo de esta parábola lo maneja. Ahora, cuando suceden de repente roces con tu mujer, con tu esposa, o si tú tienes novia con tu novia, tú necesitas decidir cómo vas a actuar. Tú no puedes explotar, varón. No puede ser esto, porque entonces le estás modelando a tus hijos o le estás modelando a tus hijas la manera en la que ellos van a responder. Tú necesitas dominarte a ti mismo. Dice Pablo, hoy nosotros tenemos espíritu de dominio propio. Tú necesitas tomar decisiones. Tú necesitas dominar tu carácter. Tu carácter no te puede dominar a ti.
En Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos para allá. Ya voy a comenzar a cerrar. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea viene de un vocablo en hebreo que significa lo contrario, lo opuesto. Por esto es que de repente tú y tu esposa, pues no es que estén de acuerdo, ¿me explico? No es que sean iguales. Porque de repente tú dices, no, es que es negro, y tu esposa, no, es que no es negro, es blanco, ¿verdad? Y tu esposa dice, no, es que quiero la pared roja, y tú dices, no, es que yo la quiero azul. ¿Por qué? Porque son opuestos. ¿Sabes que aún para que una máquina de las que tú quieras, de una empresa o todo esto, para que funcione, los engranes necesitan ser diferentes, para que entonces el engranaje comience a mover la máquina? Por eso es que Dios te hizo a ti y a tu mujer diferentes. Nunca van a pensar igual, pero esto es un beneficio muy bueno, porque entonces se complementan. Y lo que tú no estás viendo, varón, lo está viendo tu mujer. Y lo que tú no estás viendo, mujer, lo está viendo tu esposo. Entonces, esto significa idóneo, lo opuesto. Entonces, cuando ustedes no están de acuerdo, es muy sencillo. Váyanse a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta situación que estamos pasando? Y aquí te quiero dar un consejo, varón. Tú necesitas saberte esto. Tú necesitas saberte la Biblia. Tú necesitas saber y reconocer la voz de Dios ante cualquier situación. Viene una situación de escasez, tú no puedes manejarte en base a esta situación. Tú necesitas saber escuchar lo que Dios está diciendo acerca de esto. ¿Y qué es la palabra que necesitas hablar para cambiar este momento de escasez? ¿Se te enferma un hijo? El temor, aunque venga, no puede dirigirte. Necesitas saber qué es lo que necesitas hablar, qué es lo que necesitas orar para quitar la enfermedad de tu hijo. Quiero terminar con esto último, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Acompáñame para allá. Dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tú, varón, necesitas vivir en gozo, no en alegría, porque alegría es algo externo que te produce a ti un buen sentimiento, pero gozo es el Espíritu Santo dentro de ti que te permite gobernar sobre tus emociones. Viene cualquier situación, con tu esposa un problema, con tus hijos, en la empresa, en el negocio, tú necesitas vivir en gozo, porque el gozo va a hacer que tú puedas comenzar a pensar como Dios piensa. Porque si viene la preocupación y tú te dejas guiar por esto, entonces la preocupación comenzará a gobernar como tú pensarás. ¿Sale? Espero que te haya servido esto que estuvimos leyendo y estoy para servirte. Si tú te quieres acercar conmigo, adelante, yo estoy para lo que necesites. ¿Sale? Nos vemos, familia, la próxima semana. Te bendigo y estamos orando por ti. Bendiciones.